Cada mañana, desde las 7, te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades. Bueno, cuando estábamos comenzando el programa dijimos que hoy entregaríamos datos duros, objetivos, producto de estudios científicos respecto de los ataques de los que ha sido víctima el accionar de la Convención Constitucional. Estamos hablando de las noticias falsas que se divulgan especialmente por redes sociales y también por medios tradicionales respecto de la Convención Constitucional. Se trata de un estudio de la plataforma Telar que nos entrega datos contundentes respecto de esto. Estamos en comunicación con Sergio Toro, doctor en ciencia política, coordinador de Plataforma Telar. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gusto verles nuevamente. Igualmente, pues, Sergio. Muy buenos días, Sergio. ¿Es verdad que la desinformación o los niveles de desinformación han alcanzado un nuevo récord en el mes al menos de abril? Eso es lo que ha indagado Plataforma Telar. Sí, las plataformas que se dedican a hacer chequeo de las noticias falsas, hay muchas que están dando vuelta en el país, pero las plataformas que se dedican a eso han demostrado que se está llegando a un pic de noticias falsas o contaminación informativa que se asemeja un poco a lo que ocurrió en un principio en la Convención Constitucional, en la instalación. Y eso es bien interesante porque se está observando básicamente que las noticias falsas o la contaminación informativa es un mecanismo que busca un poco desdeñar el trabajo propio de cualquier tipo de órgano, en este caso de la Convención Constitucional. Claro, ahora las noticias falsas, ahí tenemos unas láminas ilustrativas, Daniel, por ejemplo, la que dice temática de la noticia falsa, porque también es interesante, claro, es una noticia falsa, una fake news, como se le llama, pero con respecto a la convención, pero con respecto a qué. Ahí el análisis es más detallado el que ustedes hacen. Hacemos varios análisis detallados que están relacionando. Yo no logro ver qué lámina estás en este minuto. Temática de la noticia falsa. Claro, sí. Dice aspectos personales, administración de la convención, contenido, borrador de la constitución y trabajo de la convención. O sea, el aspecto personal de los constituyentes es el objeto de la fake news, con un 68%. Esa lámina es bien decidora, particularmente porque lo que está mostrando es que la contaminación informativa no está relacionada con el trabajo propio de la Constitución, de la Convención, ni con la redacción del borrador de Constitución, sino más bien con aspectos personales de los convencionales. Este es un elemento que no solo se ve en el PIC que nosotros hemos visto ahora, sino que se ha visto a lo largo del proceso. Es decir, se está más bien, la contaminación informativa está atacando más bien al mensajero, ¿no? Más que el contenido mismo de los acuerdos que está llegando a la convención. Por eso probablemente es que fue un hecho tan poco conocido y tan poco divulgado cuando Rodrigo Rojas Vade cumple la resolución de la Comisión de Ética de la Convención Constitucional y devuelve todos los sueldos que había obtenido, habiendo estado suspendido, ¿cierto?, de su trabajo. De eso se supo muy poco. Evidentemente se informó en los medios tradicionales, pero no tuvo la misma cobertura que cuando se descubrió que todo esto era una farsa. Y desde ahí parte probablemente esta concentración de noticias falsas en el mensajero más que en el mensaje, en Rodrigo Rojas Vade, ¿o no? Así es, la viralización de la contaminación informativa o noticias falsas, hay que hacer como una especie de separación. La contaminación informativa no solo son noticias falsas, son varias otras cosas más. Por ejemplo, noticias imperfectas, que también nosotros logramos detectar, ¿no? Pero la viralización de la contaminación informativa es claramente mucho más rápida en redes sociales que las noticias bien divulgadas, digamos. Entonces, eso va generando viralizaciones no solo a través de redes sociales como Twitter
o Facebook, sino también viralizaciones a través de plataformas de mensajería de texto como WhatsApp. Claro. Y esto va Cadenas. generando una cadena de ampliación mucho más fuerte que respecto a otros tipos de medios de comunicación. Y eso es súper relevante de entender para también llegar a buscar mecanismos de antídotos, que se le llaman, a la contaminación informativa, que son claramente la única manera de contrarrestar este tipo de información. Claro, la verificación sería, ¿cierto? Exacto, por eso existen una serie de plataformas de verificación de esa contaminación informativa, pero sin embargo cuesta mucho más ser antídoto en este caso que la capacidad de divulgación que realiza una noticia con contaminación informativa, que tiende a ser escandalosa y por el escándalo mismo hace una ampliación también mucho más rápida desde redes sociales e incluso muchas veces de los mismos medios de comunicación. Ahora esta verificación no parece ser tan exitosa como la difusión de la noticia falsa. Es como el daño ya está hecho, aunque se corrija, el daño también yo creo que se proporciona porque las personas, claro, reciben la noticia, la leen, pero la verificación no le llega o la persona no verifica de manera individual, no hace esa acción. Es que muchas veces no nos para interesa poder tampoco verificar. porque la Claro. noticia lo interpreta. La Claro, noticia y falsa está el sesgo de le confirmación. satisface el Claro. sesgo de confirmación. Soy feliz con esto que estoy leyendo. Claro, entonces ahí me quedo. Y Sergio, acá hay algo muy importante que señalabas con respecto a los PIC de este número de noticias desmentidas y verificadas. Mira, veamos el gráfico y acá hay dos PIC importantes. En mayo de 2021 y en abril de 2022 es donde existen los PIC más altos del número de noticias que han sido desmentidas o verificadas en aquellos 2 meses. Podríamos vernos entonces que en el plebiscito de salida esto se supere, porque si estamos en abril, todavía no hay un plebiscito y ya prácticamente estamos superando, ¿verdad?, el mes de septiembre de 2021, podríamos llegar incluso a más, ¿o no? Sí, yo creo que eso va a ocurrir. Es interesante también saber que en el plebiscito de entrada, también ese plebiscito fue objeto, básicamente el apruebo fue objeto de muchos ataques de contaminación informativa también. Sin embargo, lo que se logró detectar en ese minuto a través de encuestas y experimentos en aquella época fue que las noticias falsas o la contaminación informativa no llegaban a ser lo suficientemente fuertes como para hacer un cambio de opinión de las personas. Y es ahí porque después, finalmente, lo que logramos observar fue una amplia aprobación hacia la prueba, a pesar del ataque de contaminación informativa que se había visto. Eso también nosotros debiésemos ahora testearlo, en el sentido de si la verdad, si esa contaminación informativa logra incidir en las preferencias. De momento sabemos que logra incidir en la divulgación, pero no en las preferencias. Eso es interesante, Sergio, porque ahora tenemos un contenido que podemos acceder, ¿verdad? Antes eran solamente posverdades o suposiciones, ¿verdad?, de lo que pasaría si tenemos una nueva constitución, pero ahora hay un borrador, un texto constituyente en el cual también las noticias falsas podrían verse contrarrestadas con información real. Ahora eso sí podría ser no tan así, es decir, se podrían verificar ciertas cosas que sí ayudaran, por ejemplo, a una campaña del rechazo, producto de una simplificación de contenido, pero que finalmente está escrito en la Constitución y que si uno no lo interpreta de una forma jurídicamente bien responsable, se va a quedar con una visión u otra. Ahí no hay mucho por donde escapar. Es súper buena reflexión que hiciste, María José, y el punto es que aquí hay más deliberación, ¿cierto? O sea, ¿hasta qué punto el estar contrario a determinados artículos que se estén discutiendo significa ser una persona, un vector de noticia falsa? Básicamente es una interpretación de ciertos articulados que es propio de una deliberación de dos opciones que son legítimas, ¿no? Por tanto, hacer esa separación también es importante y hacer la separación basada finalmente en aquella que signifique realmente contaminación informativa
y aquellas que signifique interpretaciones que se pueden hacer respecto al articulado de la propuesta de convención. Estamos hablando con Sergio Toro, doctor en Ciencia Política, coordinador de la plataforma Telar. Está claro que aquí lo que se está tratando de afectar es la credibilidad del mensajero más que la del mensaje, ¿verdad? Y entonces, ¿ustedes tienen identificado quiénes son los objetos de los ataques? ¿Cuáles convencionales constituyentes son aquellos que sufren más las noticias falsas o en fin todo eso? Lo tenemos identificado, yo no podría ahora darte nombres porque la verdad no, si bien en plataforma Telar lo tenemos identificado, no tengo esa información yo ahora, estimado. Ya, perfecto. Pero en todo caso, a propósito de esto del mensajero, Sergio Toro, está el hito que marcó, creo yo, un antes y un después con lo de Rodrigo Rojas Vade. Entonces, ¿cuánto de eso todavía queda como un efecto residual? Yo creo que queda dando vuelta como un elemento del cual se agarraron los detractores, que es muy legítimo que existan, ¿verdad? Aquellos que quieran que efectivamente gane el rechazo, nadie los está atacando, simplemente lo que estamos tratando de hacer es poner sobre la mesa la forma en cómo se está tratando la información y la desinformación, fundamentalmente, cómo se está distribuyendo a través de las redes sociales que no tienen una regulación este tráfico de noticias que o dicen derechamente mentiras o dentro de verdades instalan medias verdades o medias falsedades, que eso es lo grave. Incluso uno ve discusiones en las propias redes sociales y se da cuenta que hay algunos, plantillas que están prediseñadas y que tienen varias afirmaciones. Claro. Algunas de ellas son ciertas, pero las más fuertes son derechamente falsas, o si no, medianamente ciertas. Sergio. Así es. Bueno, ahí de nuevo, el caso de Rojas Vade, lo que generó en los testeos que nosotros hemos estado haciendo a lo largo del tiempo, generó una alta decepción y sentimientos negativos de las personas con respecto a la convención. Si la convención estaba, en términos de sentimientos positivos o negativos, estaba desde su instalación en adelante, tenía ciertas percepciones positivas. Y el caso de Rojas Vade lo que fue haciendo precisamente las personas fue ir bajando esa percepción positiva respecto a la convención, una percepción positiva y subiendo las percepciones negativas que ha sido difícil para la convención ahora remontarlas en términos de sentimientos, sensaciones de las personas. Aquello de Rojas Vade además se mezcla porque hay noticias verídicas, como bien señalaste, y hay noticias que están tergiversadas, ¿cierto? Todos los medios de comunicación más bien formales informaron también respecto al efecto de Rojas Vade, y detrás de eso también venían contaminación informativa o tergiversaciones respecto a lo que se estaba trabajando, y luego de eso también uno puede observar cierto grado de explosión fuerte de muchas noticias o muchas viralizaciones de contaminación informativa. Eso es lo que suele ocurrir básicamente en el mundo, en muchas de las instituciones representativas. El ataque de contaminación informativa es algo que está a nivel global, ¿cierto? El punto es que una convención constitucional que tuvo una alta legitimidad en un inicio, se haya visto mermada en esa legitimidad, ha sido bastante complicado también para las personas que integran esa convención. Sí, mira, aquí nos escribe Milton Herrera, dice: seamos objetivos. ¿Cuántos medios informativos y o periodistas hacen seguimientos a las noticias que golpean fuerte el acontecer? Hay veces en que la información simplemente no está o jamás llega.
Y hay otras opiniones de auditores, por ejemplo, Claro. escribe... Carlos Montes Sí. Valle dice, bueno, ¿por qué no analizan que los fake se producen? Porque los miembros de la convención cooperan bastante para crear fakes, que es como lo que Sí. ha señalado Sergio con respecto a esta falta de Exactamente. legitimidad, ¿verdad? Y se forma también un caldo cultivo para generar esto. Dice, además, dice, me hubiera encantado ver esta misma dedicación por los fakes en el estallido social. Mira, aquí se hace una pregunta María Soledad. Dice, en oportunidades se presentan videos con opinión. A modo de ejemplo, alguna constituyente señaló en un programa de televisión el deseo de eliminar nuestros emblemas patrios, pero al parecer en el borrador no se escribió. ¿Cómo entonces podemos identificar lo real? Bueno, ahora, María Soledad, hay que leer nomás el borrador, porque esto es mentira. Los Y- emblemas patrios y ahí hay están incólumes. Claro, y ahí hay que distinguir, ¿verdad, Sergio, qué es lo que es contaminación informativa y qué es lo que es una interpretación legítima de lo que está escrito? Yo creo que ahí está la dificultad del proceso y cerrar también con esta situación en la que cayó el senador Evópoli, porque Felipe Cast. Felipe Cast, políticos, ¿verdad? Inclusive senadores, caen en este tipo de fake news totalmente grave. Él compartió un video de Nicolás Maduro saludando un saludo afectuoso al término de este proceso, pero ese video no era era del 2020, Ah, mira. no era de ahora. Entonces también caen las autoridades en estas fake news, así como compartir un video. Dicen que se enojaron bastante con él en la La derecha. incontinencia tuitera nomás, po. Claro. ¿Ah? Sergio. ¿Qué opinión te merece eso, Sergio? Bueno, los comentarios son muy buenos también y los comentarios de ustedes también. Uno de los elementos de la contaminación informativa es precisamente recoger noticias De antes, que vienen claro. de antes. ¿Ok? Eso es muy interesante también de observar cómo se va configurando el elemento de la contaminación informativa. Y otro elemento importante, de acuerdo a investigaciones, mayores de 45 años y más son los principales vectores de la contaminación informativa. ¿Ok? Y eso va subiendo, es decir, a más edad, mayor capacidad de ser vector de contaminación Mira. informativa. Entonces, esto de la contaminación informativa no podríamos derivarlo a los jóvenes, sino más bien a las personas mayores. Y eso es súper interesante de observar también, principalmente porque ahora estamos en un contexto de voto obligatorio, ¿cierto? Ujú. El otro elemento central, y aquí termino, sé que el tiempo es importante para ustedes, el otro elemento central que se discutió en los comentarios es la observación de cómo se observa la contaminación informativa desde el estallido en adelante. Nosotros hemos hecho investigaciones desde el estallido en adelante y el surgimiento importante de los medios alternativos de difusión, particularmente medios que son de una liviandad burocrática, podríamos decir, ¿cierto? Con una capacidad simplemente basada en el Internet, en Facebook, etcétera, donde surgen, después del 18 de octubre, surgen muchos de esos medios de comunicación sin la capacidad de Análisis, contractar de fuentes. análisis, de buscar fuentes o de verificar esas fuentes. Eso es real y se dio tanto para la izquierda como para la derecha en ese momento. Sergio Toro, doctor en Ciencia Política, coordinador de Plataforma Telar, muchas gracias por haber estado con nosotros al comienzo de esta semana y ojalá que sea estupenda para ti. Muchas gracias, Muchas Sergio. gracias. Muy buena semana. Muchas gracias, que estén muy bien. 8:29, ya veré los estelares. Hoy día estaremos con Javier Sandoval y Paz Charpentier. Los estelares del lunes aquí en Buena Costumbre enseguida.